iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, ombligo de semana, miércoles 27 de noviembre del 2019. La temperatura en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, es de 20 grados centígrados, muy agradable, con un poco de viento y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Las 4 de la tarde con 2 minutos, y antes de dar inicio a este su programa, les recordamos nuestro correo electrónico, que es correo electrónico gbradio@ulot.com, nuestra página de internet www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, GB Espacio Radio. Teléfono en cabina 5896-1230. Gracias. Pues, amigos y amigas, el ánimo de esta estación y de este programa es, primero, hacer la denuncia ciudadana. En caso que no tengamos ninguna, pues nos dedicamos entonces al análisis político de nuestro país. Y por desgracia, tenemos hoy 2 denuncias ciudadanas, no una, 2. La primera de ellas le sucedió a uno de los miembros de este equipo de GB Radio. El día de ayer teníamos un evento aquí en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y se va en el servicio público, el transporte público de la estación aquí a la plaza de San Miguel, en la avenida Huehuetoca, en forma increíble pero cierta. A escasos metros de la estación se toma el transporte público, se va hacia Huehuetoca, por Avenida Insurgentes, se dan vuelta hacia el Libramiento Sur. Quienes conocen por esta parte ya lo ubican. Adelantito de la gasolinera de Pedro Vargas, los asaltan. Se suben 2, los asaltan, metros adelante, con toda la tranquilidad del mundo, se bajan y se van. De donde es asaltado Enrique, a donde está bomberos, a donde está la policía, han sido unos 600, 700 metros. Increíble, pero cierto. Ya la delincuencia nos rebasó, pero con mucho. Y lo raro no es de que existan los asaltos, por desgracia, es el pan nuestro desde hace muchos años. Lo raro, que el chofer nunca es asaltado, nunca, el operador nunca es asaltado. Se meten, asaltan al pasaje, ya saben, el teléfono celular, la cartera, si hay alguna joyita, el reloj, lo que traigan, no los encueran, porque a lo mejor les da pena. Pero al chofer, que es el que trae la cuenta, y no estoy dando ideas para que los asalten, pero casualmente nunca los asaltan. Ellos quizás traigan 500 pesos o 1,000 pesos de la cuenta. El pasaje, pues a lo mejor trae 100 pesitos, 200 pesitos, a lo mejor traen su celular, unos buenos, otros regulares, quizás unos peorcitos, también el operador. A diferencia que el operador trae 5, 6 o 7 veces más dinero que el pasaje. Ahora sí que, por favor, aquí baja el pasaje, se para el operador, se bajan los delincuentes, perdón, y continúa su camino el operador. Pues friéguense el pasaje. Pues ya me bajaron mi reloj, ya me bajaron mi celular, y me bajaron los 100 pesos que llevaba para el gasto, o para regresar, o para dejar el gasto en mi casa, y caminaron. Y el operador nunca dice, oigan,
Estamos a 500, 600 metros del Ministerio Público, vamos a levantar la denuncia. Nunca. Oigan, ¿qué hacemos? Pasaje, ¿qué hacemos? Nos vamos a presentar la denuncia, yo los apoyo, yo no me había afectado, pero no importa, yo los apoyo. No. ¿O será? Quiero ser un mal pensado. ¿Será que están en contubernio? No todos. Tiene que haber operadores muy sensatos, muy honestos, muy dedicados a su trabajo. Pero, y todos aquellos que dicen, pues, lo lamento, señores, señoras, pues ya les dieron baje a sus cositas. Pues prosigamos el camino, ¿no? Y uno se queda pensando, la delincuencia organizada, porque esos zándanos están perfectamente bien organizados, ¿eh? Dónde se suben, dónde se bajan, en qué tiempo se tienen que bajar, y van a saber que el operador no les va a decir, pues no les abro la puerta, güey. O agarrar, prender luces, tocar claxon, buscar y llamar la atención de que lo están asaltando. No. Están asaltando a los güeyes de aquí atrás, no me están asaltando a mí. Entonces yo me quedo calladito, porque a la mejor, pues me llevo una propina por ahí, ¿no? Al final del día, pues ¿cuánto sacaste? Pues que saqué 500 pesos, ahí te dan un 100, ahí te va un celular, ahí te va un relojito, aunque sean relojes de 120 pesos. Porque aquel que trae un reloj de 120 pesos es porque no se puede comprar uno de 2000, no por gusto. Y el que trae un celular de 300 pesos es porque no se puede comprar un celular de 2000. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? En forma increíble que a 600, 500, 600, 700 metros, no más, de donde ocurrió el asalto, está el Ministerio Público, está bomberos, está la policía, 50 patrullas, y ahí estén asaltando. Ya decir si el alcalde de este pueblo mágico lo sabe, no sabe ni su nombre, ¿no? Pobrecito, pero ya no sabe ni cómo se llama. Pero no tendría que haber, porque yo veo que hay patrullas estacionadas en donde está la policía, en donde están bomberos. No hay que estar dando rondines para ver qué es lo que está pasando. Antes, donde está la estación de radio, era pasar 3, 4 veces la patrulla. Se iban. Ahora no pasa más que por obligación o que esté sucediendo algún asalto y hayan llamado. Porque nosotros también llamamos en la estación porque veíamos a personas sospechosas, estuvimos esperando 3 horas y mejor nos fuimos a levantar la denuncia a la agencia del Ministerio Público en Cuautitlán Izcalli porque nunca llegó una patrulla. Quizás porque sea yo, ¿no? Quizás tenga instrucciones el director de la policía de que si se le llama de GB Radio, no responda. Bueno, está bien. Pero la ciudadanía, ¿qué? Entonces, a la gente que es asaltada y decir, pues, es que si voy a levantar mi denuncia, ya perdí 4, 5, 6, 7 horas de tiempo, no me van a hacer caso y van a ser contra quien resulte responsable, a lo que es lo mismo, contra nadie. Y lo insólito, mi duda es, ¿por qué a los operadores no los asaltan? Ya hay contubernio con la línea de autotransportes, porque estamos hablando de microbuses, de autobuses, no asaltan a los operadores. Párate, me paro, bájate. Ya se fregaron a los de atrás, a mí no. Entonces, ¿qué se tiene que pensar ante esa situación? ¿Que hay contubernio? Pues no sé si porque yo sea demasiado mal pensado, diría que sí. Porque hacerle la parada, bueno, se le hacen la parada y se paran. Y más ahora, y más siempre, que un microbús, un autobús, a donde le hagan la parada, no importa en dónde, se paran. Incluso en los carriles de periférico. Internos, no los externos. En los internos, de aquí hacia la Ciudad de México, a donde usted le haga la parada a un autobús, ahí se va a parar. O un microbús, y ahí se va a parar. Al igual que la bajada.
Entonces, ok, le hacen la parada, se suben 2 personas y subiéndose y asaltando. No se sentaron 2 minutos para ver cómo estaba el asunto, no, de inmediato a asaltar. Antes de 2 minutos estaban abajo, con las pertenencias, con el dinero, con el esfuerzo y el trabajo de los que iban adentro. Y al operador, sigue tu camino, mijo. ¿Cuántas veces habrán asaltado a ese mismo microbús? Se le ha planteado a este alcalde infinidad de veces los puntos claves en donde más asaltos a microbuses hay. Y pregúntenme ustedes si en la secundaria que está en el centro, en Jugos del Valle, que es en donde más asaltan, hay una patrulla. No. De los operativos de que revisaban para ver en los microbuses, en los autobuses, si había alguien armado, eso ya no existe. Y mientras sigamos así, y mientras nos sigamos quedando callados, y mientras no denunciemos estos hechos, vamos a seguir igual o peor. Hay que denunciar. Mientras no se denuncie, los zánganos estos, que se dedican al robo del autotransporte, ahora sí, como dice el presidente, al robo al pueblo, porque el pueblo bueno, como dice el presidente, es el que utiliza el autotransporte. Los fifís, los neoliberales, sus adversarios políticos, no los usamos. El pueblo bueno es el que utiliza el transporte público. El pueblo bueno es el que cada día le pegan y le pegan y le pegan, robándole sus pocas pertenencias. Pedir a la autoridad municipal es hablar con una pared. Ahí no, nada. Pero es que tampoco nosotros hacemos lo posible. Hay que hacer un algo. Obligar al transporte público a que ponga algún tipo de indicativo para que si de casualidad, porque en este pueblo mágico de casualidad pase alguna patrulla, un foquito rojo donde digan, cuidado, me están asaltando. Y la unidad policíaca puede intervenir. Hay que obligarlos ya. No hay que seguir esperando a que ahorita nada más sean cuestiones materiales. Al rato, uno de los pasajeros se pone el brinco y puede haber una muerte ahí. Porque los delincuentes, me quiero imaginar, que van dispuestos a todo. A que haya un pasajero que traiga un arma, que traiga un cuchillo, que traiga una pistola y que se defienda. ¿Qué va a pasar? ¿Tendrá que haber un muerto para que las autoridades pongan un hasta aquí? Vamos requete bien. Bueno, van 32,000 muertos. De asaltos de esos mejor ni hablamos porque no tenemos tanta memoria como para saber sumar tantos asaltos que hay, de los que se denuncian. Porque de los que no se denuncian, miles y miles y miles y miles, por la forma tan absurda de llevar la justicia al pueblo. Quédate ahí sentado, apúntate en este cuadernito. ¿Qué te pasó? Asalto. Pon asalto y espérate que un ministerio público te llame. Y pueden pasar las horas, ¿eh? Las horas. Oiga, señor, ya llevo aquí 4 horas. ¿Y qué cree? El dinero con el cual yo tenía para poderme regresar a mi domicilio, pues se lo llevaron. Ya son las 8, las 9 de la noche. ¿Cómo me voy a ir a mi casa? Ah, espérame. Es asunto tuyo, no es mío. A ti te asaltaron, a mí no. Así de fácil. Ni siendo un medio de comunicación han hecho nada en contra de 2 rateros que robaron a GB Radio. Ni siendo medio de comunicación. Me quiero imaginar lo que le puede hacer al pueblo en general. Nada. 2 años y nada. ¿Ve? Por eso estamos como estamos. Y para que alguien nos diga, nos recuerde y nos reitere cada mañana que estamos requete bien y que estamos feliz. Bueno, yo quiero ver que esas víctimas de asaltos, esas víctimas de homicidios,
ese 3.6% de desempleo aunado a lo anterior, se levante y diga, estoy feliz, feliz, feliz. Increíble, pero cierto. La segunda denuncia ciudadana, ayer mismo, en Plaza San Miguel, en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, estábamos haciendo los preparativos en el restaurante donde íbamos a llevar a cabo el programa, la grabación del programa, un café con su servidor. Me salí al estacionamiento a echar un cigarro y me topo con los guardias de seguridad que nos encontramos en todas las plazas comerciales, en todas, en donde el único armamento que llevan es una macana. Yo creo que los dueños de esas empresas de seguridad privada están del lado del señor presidente cuando dicen un abrazo y no un balazo. Entonces yo creo, se me pasó preguntarle al joven que si ve a un asaltante va y le da un abrazo, en lugar de detenerlo, ¿no? Eso me pasó. Pero las formas laborales de estos pobres hombres y mujeres que trabajan en las agencias de seguridad privada, olvidémonos de ser legales. No reúne un solo requisito de la Ley Federal del Trabajo. Uno solo no lo reúne. De eso, amigos y amigas, vamos a platicar después del corte, porque está patético. Ayer que nos informamos bien de cuánto ganan, qué prestaciones les dan, todo esto, nos caímos fríos, increíblemente. Pues en primer bloque hablamos de la inseguridad en el transporte público, de lo que creo que es la gran inmensa mayoría de los usuarios de este transporte han sido víctimas de la delincuencia, han sido víctimas del asalto, han sido víctimas de golpes y de lesiones. Y la pregunta es, ¿y por qué no asaltan al operador? ¿Habrá complicidad? ¿No habrá complicidad? ¿Por qué no se denuncia? ¿Y por qué les hacen la parada, se bajan los delincuentes y el operador sigue con toda la tranquilidad en virtud de que a él no lo asaltaron? ¿Qué pasaría si asaltan al operador para poder compensar ante su patrón la falta de la cuenta? Pues tendría la necesidad y la obligación de asistir al Ministerio Público, y capaz de que alguno de los pasajeros diría, pues yo también voy a levantar la denuncia. Pero así estamos. Y el mismo día de ayer, en Plaza San Miguel, la empresa de seguridad privada que da seguridad según ellos, a los que asistimos a dicha plaza, pues me puse a platicar con uno de los jóvenes, 25, 26, 27 años, de qué prestaciones, cuánto ganaba, cuál era su horario, qué es lo que hacían, qué tipo de armamento, por decirlo de alguna forma, pudiesen llevar. Y me enseñó una macana, un tolete. Digo, ¿eso es todo lo que traes? ¿Una pistola eléctrica, un gas mostaza, un gas paralizante, un algo? No, nada. Bueno, ¿qué haces en caso de que veas a un ratero de autopartes? Pues llamar por radio a mi supervisor y pues tratarlo de enfrentar a ver qué pasa. Digo, ¿qué prestaciones de ley te da la empresa? Ninguna. ¿Cómo que seguro social? No. Me dice, ni siquiera tenemos contrato firmado. Ni siquiera eso, nada. Le digo, entonces, si te despiden, pues ya me despidieron. Me dice, y aparte de todo, tenemos que firmar un pagaré en blanco para justificar el uniforme, las botas y la macana. Es decir, que no les dan nada y les hacen firmar un pagaré en blanco. ¿Cuánto ganas?
2,500 pesos a la quincena, 5,000 pesos al mes. Este joven que trabaja aquí en San Miguel, en esta empresa de seguridad privada, vive en Teoloyucan. Pues de Teoloyucan a Izcalli, me quiero imaginar que por poco que tenga que pagar, han de ser 20 pesos de ida y 20 pesos de regreso de transporte público. Ya son 40 pesos diarios. Trabajan 24 horas al día, un día sí y un día no. ¿En dónde está permitido eso por la Ley Federal del Trabajo? ¿Y qué autoridad se voltea y hace caso omiso a estas gravísimas irregularidades? ¿Y qué pasa si este joven se enfrenta a un delincuente porque está robando algún tipo de autopartes y le dan un golpe o le dan un balazo? Nada. Está en total indefensión. ¿Y cómo demuestra que fue contratado por la empresa si no hay un contrato? No hay un recibo de nómina, no hay nada. ¿Cómo le hace? ¿Y cómo es que siguen laborando cualquier cantidad de empresas de seguridad privada bajo esas condiciones laborales? Eso es increíble. Eso es un abuso. Eso es una situación inadmisible para la gente que menos tiene. Tiene la necesidad de un trabajo. Y ante la falta de posibilidades de encontrar uno, toda vez que en el mes de octubre todavía bajó el 3.6% la tasa de desempleo, y de repente me dicen, pues te doy 5,000 pesos al mes. 5,000 pesos al mes, pues para que coma mi familia, ¿no? No importa ya. Y en 24 horas de servicio no les dan un solo alimento. Bueno, les dan 3 sándwiches al día, un refresco, un agua de al litro. No les dan nada. Y por si eso no fuese lo suficiente, tienen 1 hora para ir al baño. 1 hora. Divididos en las partes que quieran, pues tienen 1 hora. 23 horas al día laborando por 5,000 pesos al mes, con el riesgo, si son agentes de seguridad privada y entra un ratero y ven a alguien con un tolete, nada más, pues al primero que le van a dar es al que tiene un tolete para poder hacer sus fechorías. Normalmente nunca va uno solo, siempre van 2. Y esas empresas de seguridad privada, ¿cuánto le cobran en este caso a Plaza San Miguel por darles la seguridad, entre comillas y subrayado y con rojo, a los estacionamientos y a las áreas comunes? Nadie lleva ningún tipo de armamento más que un tolete. A lo mejor un tolete para en un momento determinado, si hay una riña entre 2 personas, a lo mejor es suficiente. Pero para un asaltante que va dispuesto a lo que sea, me voy a enfrentar a quién sabe, no creo que lleve otro tolete. ¿No habrán pensado estas empresas de seguridad privada que por lo menos una pistola eléctrica? ¿O es que por eso están tan a favor de lo que dice el señor presidente López Obrador? Un abrazo en lugar de un abrazo. Pues hay que educar a estos guardias de seguridad privada para que cuando vean a un ratero se le acerquen, le den un abrazo y le digan, cuidado, porque si se entera el señor presidente, te van a acusar con tu abuelita, güey. Tu mamá, te va a dar un jalón de orejas tu mamá. Qué inconsciencia por parte de la Secretaría del Trabajo, del actual y de las que han pasado, porque ninguna ha hecho absolutamente nada por mejorar la situación laboral de esos hombres y no pocas mujeres que ya trabajan en seguridad privada, que ponen en riesgo su vida sin nada con qué defenderse. Me quiero imaginar que habrá mujeres que puedan pegar muy fuerte, que hasta sepan pelear. Pero ¿qué van a hacer una mujer contra un par de delincuentes?
Quizás si lo ponen al interior de una tienda departamental para cuidar de que nadie se vaya a llevar algo que no le pertenece, estoy de acuerdo. Pero para ponerlas en el riesgo de que ante la delincuencia organizada puedan verse afectadas, se me hace patético, patético. Y la Secretaría del Trabajo mejor se voltea, finge demencia y ahí nos vemos, ¿no? Y al igual que en esos mismos centros comerciales en donde usted paga por ir a ese centro comercial, paga un estacionamiento, que se me hace aberrante, vemos a las personas de la tercera edad, de los que le llamamos viene. No les pagan, ¿eh? No les pagan. Y aparte, les cobran. Les cobran a 35 pesos el turno para estar ahí bajo el sol, bajo el frío, bajo la lluvia. Ahí están paraditos, porque tienen que estar ahí paraditos, supuestamente vigilando, supuestamente al pendiente de la seguridad de los automóviles. ¿Y qué va a hacer una persona de la tercera edad ante una situación de esas? No va a poder hacer absolutamente nada. Pero eso no es lo grave, ya no es lo grave, sino que esas personas de la tercera edad que no consiguen trabajo en ninguna parte, por lo mismo, porque ahorita el hombre a los 40 es viejo y la mujer a los 60 es vieja para conseguir un puesto laboral, tengan que pagar 35 pesos por un turno de 8 horas, no, de 6 horas, perdón. Porque si aquella persona que diga, es que yo quiero aventarme el doble turno, pues pague sus 70 pesos. No les pagan y les cobran. ¿Y dónde volvemos a lo mismo? Hay empresas, y usted va a cualquier centro comercial, al que usted me quiera poner, en el DF, en el estado, en Chihuahua, en Sonora, en donde usted vaya, en los centros comerciales les cobran el estacionamiento. Usted va a consumir a ese centro comercial, a gastarse sus centavos en ese centro comercial, y por ir a ese centro comercial le cobran el estacionamiento. Pero si le roban alguna autoparte de su automóvil, la empresa no se hace responsable. Si le roban su vehículo, para que les paguen a 3 vueltas, tarde, mal y nunca. Pero les cobran. No sé por qué cobran, pero cobran. Y esas empresas le dicen, aquí estamos, estacione usted su vehículo, tenemos gente de seguridad cuidando, tenemos viene que estén al pendiente. No. Les cobran por trabajar. Y si no llegó a la hora que tienen como estipulado la entrada oficial, no les dan permiso. Y a las 3 faltas le dicen, cámbiate de centro comercial porque aquí ya no es bienvenido. Pero, si usted conoce a alguien, no de los viene, de las personas de la tercera edad, porque hasta cínicos, infelices, desgraciados son, de que si llega una persona de 40 años no le dan trabajo. Tiene que ser de la tercera edad, de las que saben que no pueden conseguir trabajo en ninguna parte. Pero si usted dice, pues vengo a lavar carritos, vengo a que me pulan y me enseñen el carro, los cristales, lo que encontramos en casi todos los centros comerciales, perdón, por dejarte trabajar aquí, te cobramos 100 pesos el día, por trabajar. Hay un bolero, que conozco desde hace varios años, aquí en Plaza San Miguel, que puede ocupar de espacio una silla para un bolero. Me voy a ir mucho, 1 metro cuadrado. Pues ese metro cuadrado le cuesta 1,000 pesitos al mes. Me quiero imaginar que todos los centros comerciales pierden porque pierden, ¿eh? Por dejar su carro le cobran. Por alguien que diga, yo soy viene, aquí, párese tantito, va a pasar un carro, le cobran a 35 pesos por turno. Al que va a lavar un carrito, al que lo va a pulir, le cobran 100 pesos por día, más el tiempo que haya usted estado en la tienda. Y voy a poner este ejemplo, ¿no?
entró a Soriana y se gastó usted 1,000 pesos en la compra. En lugar de decir, bueno, se gastó 1,000 pesos en su compra, que sea en el boleto y no pague. No, somos buena gente, pero no tanto. Nada más le vamos a cobrar 5 pesitos. Pero, oiga, me vine a gastar 1,000 pesos. Sí, pero aquí pague sus 5 pesitos. Si no vino a comprar nada, o compró en otra tienda que no tiene el tratado con el centro comercial, pues paga usted la tarifa normal, de 8 pesos la hora, o 10 pesos la hora. Oiga, es que vine a comer al restaurante X. Nosotros estuvimos ayer en La Diabla, haciendo el programa. Hay que pagar las 2-3 horas que estuvimos ahí. No les importa. Increíble que las autoridades municipales, estatales y federales no lo sepan. ¿O es que acaso los municipales, estatales y federales vayan a esas tiendas de autoservicio? A lo mejor son para el pueblo, ¿no? A lo mejor ellos van a otro rango. Y que ninguno de nuestros diputados locales ni federales sepan, bueno, es que tampoco platican con el pueblo, ¿no? Platican con el pueblo en época de votación, cuando se toman la fotografía, cuando se echan el taco placero, cargan al niño y el beso a la abuelita. Porque después no vuelven a platicar con el pueblo nunca jamás. Y ponerse a platicar con un viene, decir, oye, ¿cómo es tu forma de trabajo? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto te pagan? ¿Qué prestaciones de ley te dan? O sea, al igual que a los de las empresas de seguridad privada, no les dan nada. Punto, así de fácil. Y si se enfermó y no fue, para que no le vayan a quitar el puesto, tiene que llevar la receta de que estuvo enfermo. Y si tiene que presentar una receta, pues se tuvo que ir por lo menos a una farmacia de similares en donde le cobran 30 pesos la consulta. Aparte de todo, tiene que gastarse 30 pesos para decirle a los sátrapas esos que estuvo enfermo. Qué bien vamos. El transporte público del asco. Y empresas que no dan ningún tipo de prestación. Y aparte de todo, empresas que contratan gente y les cobran por trabajar. Increíble, pero cierto. Qué denuncias ciudadanas que por desgracia las autoridades se hacen las sordas. Vamos a ver, Alvin, cuando toquen las votaciones, van a ver que nos van a prometer que eso ya se va a acabar, que eso ya no le va a ocurrir con los gobiernos neoliberales anteriores. Los neoliberales y los populistas son exactamente la misma madre. No sirven para bendita sea la cosa. Pues nos queda un trago amargo el ver que las autoridades en contra de la delincuencia no hacen nada y que las autoridades no hacen nada en contra de los trabajadores explotados. Es lo único con lo que podemos decir. Las diferentes autoridades permiten que un trabajador sea explotado y que aparte le cobren por trabajar. No sé si esto haya en alguna otra parte del mundo, lo dudaría y mucho de que haya otro país, Cuba, quizás Venezuela, en donde un trabajador tenga que pagar para poder trabajar y poderse llevar unos centavos. Después, obviamente, de haber pagado su cuota para poder trabajar de 35 pesos, a ver si le quedó a alguien dentro de las propinas. Unos les dan 1 peso, otros no les dan nada, otros les damos 5 pesos, y a ver si tuvo la suerte de juntar los 70, 80, 90 pesitos, 100 pesitos, para llevar alimento a su familia. De esos 100 pesitos que haya podido llevarse, pues habría que descontarle la comisión, que por dejarlo de trabajar fue de 35, pues se va a llevar 65 pesotes a su casa para que coman salmón y caviar. Bueno, ya estamos en México. Ahora vamos ya al análisis político, amigos y amigas. Aquí hay una nota de Aristegui Noticias.
Y yo les pregunto a ustedes, antes de iniciar esta nota, ¿recuerdan ustedes el nombre de Carlos Ursúa? Ese que nos propusieron, que era un hombre, un economista implacable, un economista que fue dentro del grupo de la transición del gobierno del expresidente Peña con el grupo de colaboradores del presidente electo López Obrador, a renovar lo que fue el Tratado de Libre Comercio, que nos decían que era un economista de primer mundo, que era un economista incorruptible, que era un economista maravilloso. Carlos Ursúa fue el primer secretario designado, aún siendo candidato electo del presidente López Obrador, como fue primero, es decir, Carlos Ursúa va a ser el secretario de Hacienda y Crédito Público. Siempre por las nubes, siempre diciendo un personaje excepcional, que le duró escasos 6 meses antes de tener la primera y última controversia con el señor presidente, al no estar de acuerdo Carlos Ursúa a el desabasto de medicinas y al recorte hacia los albergues de mujeres violentadas, las guarderías, medicinas. No estuvo de acuerdo, el señor presidente no estuvo de acuerdo que eso lo hiciera público, le pidió su renuncia. Carlos Ursúa renunció a finales de mayo de este año. Ante ello, Carlos Ursúa se mantiene en un nivel muy bajo, pero a partir de que el señor presidente López Obrador anunció en Palacio Nacional, en su conferencia matutina, este día lunes, de su libro, Carlos Ursúa sale el martes y hace una manifestación difícil, dura, pero más aún con mucha valentía. Dice: el nuevo libro de AMLO no tiene casi nada de economía y su contenido es extraño, afirma Ursúa, exsecretario de Hacienda. ¡Ah, caramba! Dice: el libro es, en el fondo, una versión corregida y aumentada del manifiesto político que el presidente López Obrador logró que aprobara la Cámara de Diputados como Plan Nacional de Desarrollo, señala Carlos Ursúa. Dice: el exsecretario de Hacienda y actual profesor del Tecnológico de Monterrey criticó el nuevo libro del presidente López Obrador, presentándolo la semana pasada titulado Hacia una economía moral. En su columna, en El Universal, señaló que así como el título es extraño, su contenido también lo es. Por un lado, de economía no tiene nada, excepto por datos sobre todo sociodemográficos antes que económicos, regalados por aquí y por allá. Por el otro, el tratado moral tiene menos, por lo que supongo que el título del libro debe mucho al empleado por Alfonso Reyes en su cartilla moral. El libro es, en el fondo, una versión corregida y aumentada del manifiesto político que el presidente López Obrador logró que aprobara la Cámara de Diputados como Plan Nacional de Desarrollo, consideró. El exfuncionario expuso que en su crítica a lo que él llama el periodo neoliberal, el comprendido entre 1983 y el 2018, el villano favorito es, por supuesto, Carlos Salinas de Gortari. Que en la administración salinista se cometieron errores garrafales, nadie lo duda. No solamente el proceso de privatización, seguido entonces, estuvo viciado de origen, sino que las políticas fiscales y monetarias y cambiarias fueron también incorrectas. Pero López Obrador centra toda su crítica en las privatizaciones, ya que, arguye, estas beneficiaron a tan solo un puñado de potentados, entre ellos
cercanos de él. Pero de lo anterior no se sigue, como el autor piensa, que el periodo neoliberal es el mayor causante de la pésima distribución del ingreso que sufre México. Me temo que no. De acuerdo con los cálculos hechos hace décadas por Ifigenia Martínez, la brillante economista y hoy senadora, el coeficiente Gini rondaba en el 0.45 en 1958, al inicio del llamado periodo de desarrollo estabilizador, y de ese estimado idéntico al de la OCDE para 1982. El índice de incremento es hasta el 0.56 en 1975. Bajó solo en óptica en el periodo neoliberal que fue igual de malo. Esos datos desconozco mucho cómo se manejen, pero que un economista del tamaño de Carlos Ursúa, que es profesor de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey, creería yo, una de las mejores escuelas que hay a nivel nacional, y que no creo que tengan a ningún bruto en el interior del mismo dando clases, y menos de economía, y que haya dicho que este libro del señor presidente de economía no tiene nada, de crítica a sus contrincantes neoliberales, fifís, chayoteros, tiene de todo. Yo dije, caramba, qué valor en un país como el nuestro, que no esté con el señor presidente está en su contra. Y ahora todas esas alabanzas que vertió el señor presidente a favor de Carlos Ursúa, pues no creo que las tenga. Hasta hoy el señor presidente no se ha manifestado por lo dicho, tanto en el Universal como en Aristegui Noticias, en contra de Carlos Ursúa. Eso, a esas alturas, ya es ganancia. Pero que un economista diga que ese libro no tiene absolutamente nada que ver con economía, es preocupante. Y que alguien le renuncie, los que nacimos antes del 70, recordaremos que siendo el presidente Luis Echeverría Álvarez, no me puedo acordar, ahorita lo vamos a buscar en el corte, quién era el secretario de Hacienda con él. Y el señor presidente le dijo que las cuentas, la hacienda pública no se manejaba en ese entonces. Fíjense en lo que son las cosas, cómo cambia la vida, y volvemos exactamente al mismo punto. La Secretaría de Hacienda estaba en Palacio Nacional, en el lado izquierdo de Palacio Nacional. Ahí estaba la Secretaría de Hacienda. Pero el señor presidente, en ese entonces, Luis Echeverría, dijo, las finanzas se llevan en Los Pinos, no en la Secretaría de Hacienda. Le renunció el secretario de Hacienda. Ahora, no recuerdo el nombre de donde sale la Secretaría de Hacienda, el SAT, que está atrás de Bellas Artes. Ahora el señor presidente dice, las finanzas del país no se llevan en Hacienda, se llevan en Los Pinos, ¿no? Ya cambió la residencia oficial, antes eran Los Pinos, ahora es Palacio Nacional, y vemos la similitud, la semejanza del populismo exagerado de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo. Lo estamos viendo, lo estamos reviviendo después de 50 años. Increíble, pero cierto. Díganme ustedes cuál fue el epitafio de Luis Echeverría y López Portillo. En aquel entonces le pusieron la docena trágica, un peso que comenzó en 12.50 y terminó en 180 pesos dólar, y ahora vamos a ver cómo termina el peso en el 2024.
por lo pronto la economía tuvo un crecimiento del 0, se llegó a pensar del 0.2, no, del 0, y la inversión pública no creció, decreció en el 1.7%. Pero, según del dicho del señor presidente, vamos requete bien y para el próximo año va a haber un cambio. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? En campaña nos dicen, desde el 1 de diciembre van ustedes a notar el cambio, van a ver que los neoliberales, los conservadores y los fifís fueron los responsables de esta debacle. Desde el 1 de diciembre. Pues el domingo cumple un año. Bueno, regular o malo, cada quien le podrá poner el calificativo que ustedes quieran al expresidente Peña. Pero en su último año de gobierno lo dejó con el 1.8% de crecimiento. Ahora 0, bueno, cada quien le pondrá el calificativo que se quiera. ¿Ha funcionado? No. Y mi queja es, ¿por qué no nos dicen con la verdad? No con la verdad política, que no es otra cosa más que una mentira feroz. Con la verdad. Es decir, pueblo de México, no puedo decirles que vamos a crecer al 4% que fueron las promesas de campaña. Vamos a crecer al 4% porque voy a recibir un país en un estado deplorable. El primer año vamos a estabilizar, no va a haber crecimiento. Y a partir del segundo año tendremos un crecimiento gradual. Esperemos poder llegar al 4%. Y ahorita estaríamos aplaudiéndole todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos dijo la verdad. Pues si nos dicen antes, obviamente en campaña, antes del pinche voto, ¿no? Vamos a crecer al 4%. Con tanta firmeza, con tanta verdad lo dijo el señor candidato, que hasta los empresarios del norte del país, los fuertes empresarios del norte del país, le creyeron. Caramba, el 4%. ¿Cómo va? Pues no, ¿qué creen? El 0. Y de inversión, menos 1.7%. Vamos, requete bien, me canso ganso. Y continuemos. Dice, el desempleo sube 3.6 en octubre, su tasa más alta en casi 3 años. Reporta no una encuestadora fifí, no, INEGI. Dice, las entidades con las mayores tasas de desocupación durante octubre fueron Tabasco, increíble, Querétaro y la Ciudad de México. Casualmente, y quiero decirlo casualmente, 2 estados que son gobernados por Morena. O vamos a caer en lo que dijo en una de las múltiples promesas falsas, mentiras del expresidente Calderón, obviamente cuando era candidato a la presidencia de la República, que iba a ser el presidente del trabajo. Perdón, en 6 años, 1 millón de empleos. Si eso es ser el presidente del trabajo. Hace 12 años, a lo mejor andábamos en 100 o 110 millones de hombres y mujeres en nuestro país. El presidente del trabajo. El presidente del trabajo, no sé, vamos a hablar de 3 o 4 millones de empleos. No, 1 millón. Pero el presidente del trabajo. ¿Y cuántos hombres y mujeres desempleados dijeron, si va a ser el presidente del trabajo, yo lo único que quiero es trabajar? Lo único. Pues se quedaron con las ganas. Ahora, desempleo en el 3, baja el desempleo del 3.6%. Y quiero ver de qué tipo de trabajos. Vamos a ver qué dice aquí.
lo estamos viendo, de Animal Político, del 27 de noviembre a las 4 de la tarde con 10 minutos fue la publicación. Dice, durante octubre el desempleo se incrementó en el 3.6% de la población económicamente activa, la tasa más alta desde diciembre del 2016, cuando fue del 3.63%. En septiembre la tasa de desempleo fue de 3.54%, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Mientras que en su comparativo anual se incrementó en el 0.41% en lo que va del año. Es decir, es el 0.41. Es que no hay creación de empleos. Ese es el problema. La visión que se está teniendo en la iniciativa privada y en la iniciativa extranjera no está siendo clara para el inversionista. Y al no ser clara para el inversionista, dicen, tengo el temor de que no funcione mi inversión en México, por el populismo, por lo que quiera uno, pero no está funcionando. Al no funcionar, y al no haber obra pública, al no haber obra de la iniciativa privada, ¿dónde se crean los empleos? Del aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, de ese mejor ni hablamos. Tuvimos la oportunidad hace un mes y medio de platicar con una exempleada, una desempleada de una de las constructoras que estaba haciendo ese aeropuerto. Pero ahora se dice que eran 180,000 trabajadores. Vas a verlo. Pero ahora en el nuevo aeropuerto, en el que va a ser el nuevo aeropuerto por una situación de seguridad nacional, nunca yo he escuchado que un aeropuerto público fuera de seguridad nacional, pero por ello no van a intervenir, porque los que lo van a construir es el mismo ejército. Entonces, de esos 180,000, pues seguirán desempleados, ¿en qué parte estarán empleándose, ¿no? Continúa el artículo, dice, el 16.2% de los desocupados no contaban con estudios completos de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron el 87.7%. Es decir, que el que tenía mayor nivel de instrucción fue el que más afectado se vio. Y los que no tenían la secundaria completada fue el 16.2%. Y si ya tenían la secundaria terminada, o la preparatoria, o una carrera trunca, o una carrera terminada, fue el 83% los desocupados. Detalla la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Por sexo, la desocupación en hombres se ubicó en el 3.64%, el 0.08% porcentual más que en septiembre. En el caso de las mujeres, la desocupación fue del 3.52%, ligeramente menor al 3.57% del mes previo. Despidieron más hombres que mujeres. Por poquito, pero despidieron más hombres que mujeres. Las entidades con las mayores tasas de desocupación, Tabasco, Querétaro y la Ciudad de México. Como decíamos, 2 de ellos gobernados por Morena. En cambio, los estados con menores tasas de desempleo fueron Guerrero, Oaxaca y Yucatán. De Yucatán ya no es novedad, es en donde menos violencia existe. Creo que es gobernado por el PRI, no estoy muy seguro. De Guerrero sí es por el PRI, pero increíble que Guerrero haya tenido menor cantidad de desempleo cuando es uno de los estados de la República con mayor incremento en la violencia. Y aquí nos ponen los diferentes estados, las tasas de desempleo. En el menor, déjenme ver, fue Guerrero, con el 1.4%, y el mayor, Tabasco. Tabasco es un Edén,
pues a lo mejor al final del sexenio ya no va a ser un Edén. Fue el 7.8% el incremento que tuvo de desempleo en Tabasco. Vamos a ver, en Querétaro es un panista con el 4.2%. Vamos a ver la Ciudad de México con el 4.7%. Un gobierno morenista que tampoco tuvo tanto desempleo, Veracruz con el 3.0%. Pues estamos hablando que en todos los estados de la República subió el desempleo. No hay un solo estado de la República que no haya subido. No es cierto. Tamaulipas, del 4.2 bajó al 3.7. Oaxaca del 1.5 subió ligeramente al 1.8, pero los demás están viendo la tabla de desocupación por entidad federativa de octubre del 2018 a octubre del 2019, solo en uno, en Tamaulipas, bajó del 4.2% de desempleo en el 2018 al 3.7% en el 2019. Si mal no recuerdo, Tamaulipas es gobernado por el PAN. En ese mismo mes, la tasa de informalidad laboral nacional fue del 55.95% de la población ocupada. Increíble que el peso de la República recaiga en el 45% de la población. Los que vivimos en esa zona conurbada de la Ciudad de México, y voy a poner en un caso específico Cuautitlán Izcalli, que es en donde mayor he visto la informalidad, vemos que cualquier cantidad de puestos ambulantes, de casas, no de interés social, pues sí de interés medio, en donde abren una puertita y la convierten en una cocina económica, cualquier cantidad, y otras que la convierten en una pequeña farmacia, y otras que la convierten en una peluquería. Vimos una estética aquí en antiguo camino a Tepozotlán, de Cuautitlán Izcalli rumbo a Tepozotlán, que la estética que pusieron no creo que tenga 2 metros cuadrados. A lo mejor era el espacio que tenían en esa casa para poner un negocito, una silla de peluquero, punto. ¿Por qué? Porque ya los corrieron. ¿Por qué? Porque el hombre ya tiene 40 años, ya es una persona grande. La mujer ya tiene 30. ¿Cuántas veces hemos visto anuncios que ponen solicito mujer de 18 a 22 años? Infinidad. Porque a lo mejor las de 23 ya las sociedades que ya están grandes las mujeres, ¿no? Increíble. Dice, la subocupación, es decir, la situación en la que están todos los ocupados, que aunque tienen un empleo, están en busca de otro para complementar sus necesidades económicas, bajó en su comparación mensual. Es que, a como está la economía de México, poca gente puede darse el lujo de que nada más trabaje uno. Ahorita una renta en un poblado pequeño en San Mateo le cuesta 1,500 y 2,000 pesos una vivienda de 2 cuartos, una cocina y un baño, y si acaso alguna salita. 1,500, 2,000 pesos. El 90% de la población en México gana menos de 12,000 pesos al mes. Entonces tendrán que trabajar los dos para poder sacar adelante a la familia. Porque un salario como el que gana un guardia de seguridad privada de 5,000 pesos al mes, pues apenas para pagar la renta, y le quedan 3,000 pesitos para comer todo el mes. Entonces se necesitan 2 empleos forzosamente. Y en el caso de aquellas parejas que digan, bueno, los dos buscamos 2 trabajos, y los niños, ¿dónde? Ya no van a haber guarderías, pero van a haber las abuelitas, que les van a dar la fortuna de 800 pesos al mes, pero no mensual, en forma bimestral,
para que no se vuelvan compradoras compulsivas y se vayan a gastar 1.600 pesos al mes. La población subocupada representa el 7.53% de la ocupada del país, dato inferior al 7.8% registrado durante el mes previo, pero se incrementó en el 0.84% respecto al mismo mes del 2018. No hemos crecido, y mientras el país no crezca, difícilmente van a haber más empleos, y cada vez va a haber más comercios, más informalidad. ¿Qué es la informalidad? Aquellos que no pagan impuestos. Y a ver de dónde se va a sacar para mantener al país, donde el 45% de la población económicamente activa es la que mantiene al país y el 55% no. Y nos vamos a los mercados, y nos vamos al centro, y vemos una cantidad de puestos de la informalidad. No pagan impuestos. Pero eso es el populismo en su más clara forma. Dice, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a un año de su gobierno el pueblo no ha perdido las esperanzas ni está decepcionado. Por el contrario, la gente está entusiasmada. Hay felicidad en el pueblo. No. Hay felicidad cuando el 55% está en la informalidad, cuando el desempleo aumentó el 3.6%. ¿Puede haber felicidad? Yo siento que el señor presidente ha sido de las pocas gentes que ha recorrido el país tantas veces, que ha tenido un contacto muy cercano a la gente, muy cercano. Se sube en un avión de línea aérea comercial, a veces se mete a alguna fonda a comer, tiene un contacto muy cercano a la gente. ¿No se da cuenta del desempleo? Esa gente que se le acerca no le dirá, oiga, es que mi hijo, mi hija, mi pareja, mi papá son desempleados o han quedado desempleados. Bueno, pues vamos a tomar el lema del señor presidente, hay que estar feliz, 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 y vamos requete bien. Cuando el primer año de gobierno del partido político que me quieran poner en el poder, el primer año siempre ha sido difícil, pero nunca, desde los últimos 35 años, con un crecimiento del cero. Nunca. Ahora, el cero. Y vamos requete bien. Les voy a poner un ejercicio bien fácil. Y ahorita que lo tenemos todos al alcance de la mano, un celular, métanse a buscar el primer año de gobierno del presidente que quieran. Ya les voy a decir de Vicente Fox para acá, pero a lo mejor es la época reciente. Del presidente que quieran. Que ninguno había tenido menos del 1.5% de crecimiento en su primer año de gobierno. Ninguno. Bueno, como dice el señor presidente, ni el rey del neoliberalismo, Carlos Salinas de Gortari, ni él. Pero aquí estamos feliz, feliz, feliz. Aseveró que así lo puede constatar durante sus giras por el país y en las encuestas que se han publicado al respecto. Yo me pregunto, ¿qué encuestas, señor presidente? Hay confianza hasta en lo económico. En las encuestas se está reflejando que la gente piensa que está mejor económicamente y que le va a ir mejor en el futuro. ¿Ve? Discrepo totalmente, porque nadie que haya perdido su trabajo, nadie que haya perdido el derecho humano de tener a sus hijos en una guardería, ninguna mujer en este país, ni en el mundo, que le debieron de haber quitado las casas de resguardo por ataques
a la mujer. No creo que estén felices de la vida más de 200,000 mujeres que perdieron esas casas de resguardo, en donde eran violentadas a diestra y siniestra en sus casas. Esas 200,000 no creo que estén felices. No sé cuántas madres hayan dicho, estoy feliz porque a mi hijo ya no lo voy a poder llevar a la guardería. Y por eso estoy feliz, feliz, feliz. Y ahora yo quiero ver a partir de este 1 de diciembre del 2019, cuánta gente del pueblo, feliz, 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 va a seguir diciendo, estoy feliz porque ya no tengo seguro popular. Punto. Ahora vamos a convertirse otra vez en la Secretaría de Salud y Asistencia. Pague su lana, punto, se acabó. Eso es todo. Me quiero imaginar que van a estar bien feliz, feliz, feliz. Bueno, si eso lo dice el señor presidente, a título personal lo voy a poner en duda. Cada quien tendrá su propia versión. Cambiemos un poquito el tema y ahora nos vamos a la CNDH, que está a punto de desaparecer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo comentamos el día lunes con la marcha más que justificada que las mujeres realizaron en la capital de la República, del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en donde ya están hartas de ser violentadas. Física, verbal, sexual, de todas. Ya están hartas de eso. Se manifestaron, lo cual aplaudimos, y lo dijimos desde el día lunes. A ver cuándo la autoridad ya se comienza a preocupar un poquito para evitar la violencia contra las mujeres. Ya es hora que se ponga un hasta aquí. Lástima que ya desaparecieron las casas de seguridad. Lástima. Pero ¿cuántas casas de seguridad tendría que haber en México para cada una de las mujeres que están siendo violentadas minuto a minuto en nuestro país? Hice una marcha, insisto, por demás justificada, para levantar la mano y decir, ya basta. Bueno, pero el prietito en el arroz, y lo dijimos, van a haber encapuchadas. ¿Y qué creen? O somos brujos, bueno, Luisita me lo dijo en las cartas, aparecieron las mujeres encapuchadas. Había 2.500, poquito más de 2.500 mujeres policías, con la finalidad de que un hombre policía no se fuera a sobrepasar, no hubiera una violencia desmedida en contra de las mujeres. Perfecto, muy adecuado por la señora Claudia Sheinbaum. Pero lo que no les dijeron a las policías es, hay que dar un abrazo y no un balazo. Pues 50 mujeres encapuchadas pintaron, rompieron y robaron. A la vista y con la anuencia de la policía ahí. ¿Cuántas detenidas hubo? Ni una. Pintando y haciendo, rompiendo. Que dicen, es que ya pintaron la acera. Bueno, pues que el gobierno de la Ciudad de México lo despinte. Pero comercios pintados, ya les va a costar al dueño del comercio mandarlo a despintar, poniendo vidrios porque ya se los rompieron. Si lo quieren ver, no tan agresivas como los hombres, del 26 de septiembre y del 2 de octubre, pero igual de violentos. Ni un detenido. Estaban pasando en la televisión el video cuando jóvenes rompían con palos los escaparates y atrás 2 o 3 policías. ¿Las detuvieron? No. Pues tampoco vi que les dieran un abrazo. Capaz de que le solicitaron su nombre
para localizar a la mamá y a la abuelita para que las castigaran. Ante ello, y en su primera aparición pública, la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un desacierto espantoso. De por sí muy controversial su designación, de por sí muy dudosa su nominación, y al parecer tampoco se deja inducir a lo que pueda decir o no deba de decir. Dice, mujeres que piden respeto a sus derechos no deben deportarse como criminales, dice Rosario Piedra sobre la marcha. Pero, y yo estoy totalmente de acuerdo, sus derechos ciudadanos los deben de tener, pero no por ello deben sobrepasar los límites que marca la ley. ¿Ve? Ahí estoy de acuerdo con la señora Rosario Piedra Ibarra. Pues dice, la titular de la CNDH dijo que la violencia no debe de ser un componente de las protestas, aunque se hayan violado los derechos humanos. Una cosa es de que un vándalo, hombre o mujer, viole la ley, llegue la autoridad correspondiente, lo aprenda y lo ponga a disposición de la autoridad competente, no se está violando ninguna ley. Pero si llega ese mismo delincuente, ese mismo ampón, ese mismo mitotero, y rompe una vitrina, y llega un policía y le da un macanazo y le pone una santa madrina que no se la anda acabando, eso es violar los derechos humanos. O en su defecto, no te presento de inmediato a la agencia del Ministerio Público, te doy de vueltas, te estoy amenazando, te doy unos golpes, te pongo la máscara del diablo, te doy pozo, tus toques. Eso es violar los derechos humanos. Y aquí la señora Ibarra dice que la violencia no debe de ser un componente de las protestas. Totalmente de acuerdo, aunque hayan sido violados los derechos humanos. ¿Qué nos está diciendo la señora Piedra Ibarra? Está yendo en contra de la postura del señor presidente. Abrazo, no balazo. Y ahora dice, pues póngales madrazos. El señor presidente dice abrazos, yo digo madrazos. Para que entienda. ¿Y por qué no aplicar la ley? Yo me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué no aplicarla? ¿Por qué no decir desde la cabeza? Quien viole la ley será presentado a pagar sus consecuencias. Punto. Sin excesos de fuerza, sin excesos de poder. Pobre de aquel policía que abuse. Porque miren que en México hubo violación a los derechos humanos a diestra y siniestra, con permiso y a sabiendas de todas las autoridades habidas y por haber. Lo que pasaba en López 12, lo que pasaba en Niños Héroes, los toques, los pozos, la máscara del diablo, de todo lo sabíamos, incluyendo al señor presidente de la época que hubiera sido. Simple y sencillamente se cometió un ilícito, someter al infractor y presentarlo ante la autoridad. Que no se violen los derechos humanos. Pero aquí dijo que la violencia no debe ser componente de las protestas, aunque se hayan violado los derechos humanos. Creo que fue una desafortunada declaración de la presidenta. Dice, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, dijo que aunque los derechos humanos hayan sido violados y las personas participen en protestas, no deben de actuar de manera violenta. Totalmente de acuerdo. No podemos comportarnos igual que un torturador, que un violador, que un asesino. Nosotros, los que respetamos los derechos humanos y los que queremos que se nos respeten, tenemos que marcar esa diferencia, declaró Piedra Ibarra con relación a la marcha feminista del pasado lunes de la Ciudad de México. Pues que no hicieron absolutamente nada, ni siquiera violaron los derechos humanos de esas mujeres delincuentes. Punto. Pues está diciendo que si se viola la ley, se pueden violar los derechos humanos.
Entonces ya no hay una aplicación justa de la ley. Pero dice cada quien quiere ver de su forma. En entrevista para W Radio, la representante de la CNDH dijo que toda protesta debe ser respetada, pues así está establecido en la Constitución, pero lo que no está permitido son los actos vandálicos y la violencia. Es que hay que hacer cumplir la ley, Presidenta, eso es todo. Y no es con abrazos como se hace cumplir la ley, es aplicando la ley. Punto. Yo me quiero imaginar, habría que decirle a los familiares, a la familia Levarón, es que cuando encuentren a los asesinos de 3 mujeres y 6 niños, los agarren a abrazos y hasta besos. Y vamos a ver si va a estar la Comisión Nacional de Derechos Humanos el próximo lunes. Día importantísimo del señor presidente de la República, porque el día 1 va a conmemorar su primer aniversario al frente de la República, como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y como el presidente constitucional de todos los mexicanos. Una verbena popular, ya lo saben, algo bonito, algo folclórico, la música, el baile, algo para festejar la llegada, como hoy escuché, del Mesías. Pero ese mismo domingo va a haber una marcha de muchos de los representantes de la familia Levarón con el señor Sicilia hacia el Zócalo. Recordemos que el señor presidente no es muy afín al señor Sicilia, porque le dijo que flojera hablar con él, ¿no? Pues el día domingo, en plena verbena popular, se van a presentar esos manifestantes, no sé qué porcentaje de esos de más de 32,000 muertos con violencia en lo que va del año, y de los 200,000 muertos que dejaron desde Felipe Calderón, Enrique Peña, pues se cuenta qué porcentaje se les va a juntar. Pero son gente que tiene que vivir con un resentimiento y no de dar un abrazo. Y el otro día un padre, y ahí lo tengo, el señor de la O de Veracruz, que le mataron a 2 de sus hijos y a un sobrino, que insultó al señor presidente. No le puedo dar un abrazo a alguien que mató a mi hijo. Nadie puede hacer eso. Y el día lunes tienen cita ya otorgada por el señor presidente, la familia Levarón con el señor presidente, pero van a llevar a Javier Sicilia, y dijo, sin representantes, no, lo nombraron su abogado. ¿Qué va a pasar el lunes a las 10 de la mañana, terminando la mañanera del señor presidente, cuando llegue la familia Levarón acompañado de Javier Sicilia? Tendrá que estar ahí presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por la señora Rosario Piedra Ibarra. ¿Y ahí qué van a decir? ¿Y ahí qué va a pasar? Va a ser una situación por demás complicada, por demás delicada. La familia Levarón tiene doble nacionalidad, la mexicana y la gringa. Ya hizo una petición la familia Levarón al presidente Trump, también está de pensarse, ¿no?, en donde le piden que al narco lo considere terrorista. ¿Qué tanta fuerza tiene esta familia? Y yo me quedé asombrado. La familia Levarón son más de 5,000 parientes. Me quiero imaginar una cena navideña. ¿Qué fuerza económica y política tendrá la familia Levarón? Una, que le dio audiencia a Donald Trump, a los representantes de la familia Levarón.
primera. Segunda, que ante un escrito presentado por la familia de Barón al presidente gringo, Donald Trump, diciéndole, considere usted a los cárteles de la droga como terrorismo. Situación grave para el país, por supuesto que es gravísima, porque el terrorismo se ataca, no importa, ya los tratados, ya no importa nada. Si dicen aquí hay un terrorismo, ahí atacan. Y normalmente atacaría los gringos. Y el presidente Trump le dijo que sí a la familia de Barón. Y hoy el señor presidente López Obrador dijo no. Abrazos y no balazos. Va a estar sumamente controvertida esta reunión que van a tener el día lunes a las 10 de la mañana. Si se presenta Javier Sicilia, no lo van a dejar entrar a Palacio Nacional. Y ya lo dijo el representante de la familia de Barón. Si no entra Javier Sicilia a Palacio Nacional, tampoco entramos nosotros. Y si no entramos nosotros, vamos a hacer unas rebeliones que no se la van a acabar. Es muy fácil decir, y lo dijo uno de los señores de Barón, es muy fácil decir desde Palacio Nacional que hay que perdonar. Pero ¿cómo se perdona la muerte de 3 madres de familia y 6 niños? Y otros 3 niños heridos, uno de ellos de 1 año de edad. ¿Cómo se puede perdonar eso? ¿Hay forma de cómo hacerlo? Increíble. Y vamos a ir a dar una nota que dice: López Obrador enumera los 5 momentos más difíciles de su gobierno. Yo hubiera dicho, estoy de acuerdo en esos 5, pero yo le agregaría otros 3 que no hizo mención. Pero nos acaba de llegar una nota increíble. Hemos hablado aquí en la hora del búho de la falta de respeto, de la libertad de expresión al libertinaje de expresión. Nunca estuve de acuerdo con el libertinaje de expresión. Yo fui un seguidor constante de Víctor Trujillo, de por ahí del 92, 93, que no me perdía su programa radiofónico, El Mañanero, hasta que llegó el presidente Peña Nieto. A todo mundo bautizaba, pero lo bautizaba una vez y lo dejaba en paz. Hasta que llegó el presidente Peña Nieto a una entrevista con él y le puso el mote de Henry Monster Peña Nieto. Pues quizás a algunos de nosotros nos dio risa el apodo, pues dijimos, se acabó. Pues no nos acabó. Todo el sexenio de Enrique Peña Nieto fue Henry Monster Peña Nieto. Yo dije, perdón, esto ya no es libertad de expresión, esto ya pasa a ser libertinaje de expresión. Sale de Televisa, por lo mismo, le pusieron un alto sobre sus comentarios contrarios al candidato López Obrador. Creo que Víctor Trujillo fue el único que cuando quiso ser, en su segunda ocasión, como candidato a la presidencia de México, se hizo, creo que fue no es cierto, fue con Felipe Calderón, un proyecto de programa formidable que solo un hombre como Víctor Trujillo, con los conocimientos, porque es un hombre excesivamente culto, pudo realizar con sus conocimientos y con el medio político en que se movía. A todos los candidatos a la presidencia los invitó a su programa y les dijo que platicaban de proyectos, de las mismas pinches promesas que hacen siempre, pero que ya casi al finalizar la entrevista con cada uno de ellos les decía, ¿sabes qué, Felipe? ¿Sabes qué, Andrés Manuel? ¿Y quién más participó en... ¿Quién fue el candidato a la presidencia por el PRI? Creo que fue Madrazo. Dice, les voy a hacer 5 preguntas de cultura general.
Madrazo y Calderón contestaron, uno falló con dos, otro falló con una de las respuestas, pero cuando llegó el momento para que le formulara las 3 preguntas de cultura general al entonces candidato a la presidencia, dijo: a mí ni me preguntes, no te voy a responder ninguna. Oye, Andrés Manuel, porque tuteaba a todo pinche mundo, ¿no? Oye, Andrés Manuel, pues es para que la gente vea que todos los candidatos, aparte de saber política, están preparados. No te voy a responder nada. Y no le respondió nada el entonces candidato. No sé si por falta de conocimientos o por sus formas, ¿no? Se iba a balconear muy fuerte en caso de que no supiera las respuestas, se iba a balconear muy fuerte. Siendo candidato en la tercera ocasión, en el 2018, el candidato López Obrador comenzó otra vez, Víctor Trujillo, a hablar de él. Como hablamos el hora del búho, como hablamos, nunca le puso un apodo. Sí le puso apodo a Enrique Peña Nieto, pero al candidato López Obrador, nunca, ni siquiera peje. Pasó, le pusieron el punto hasta aquí a Broso en Televisa, no lo aceptó, salió de Televisa, y ayer estaba yo leyendo, desde el lunes estaba yo leyendo una nota en donde decían: Broso deja su programa radiofónico por vía internet. Y ahorita sale una nota, no fuerte, amigos, lo que le sigue. Le cancelan el programa a Víctor Trujillo Broso. Y aquí su despedida. Señor presidente, se queda usted en su casa. Por el momento, usted tiene el poder. Además, 2 payasos no caben en la misma fiesta. Después, ya veremos. ¿Qué despedida tan fuerte de Víctor Trujillo? Se queda usted en su casa. 2 payasos no podemos estar en la misma fiesta. Qué despedida tan fuerte. El segundo, en menos de un año, Carlos Loret de Mola, ahora Víctor Trujillo. Después, ¿quién? ¿Será el búho? ¿Será Joaquín López Dóriga? ¿Será Ciro Gómez Leiva? ¿Será Pepe Cárdenas? ¿Francisco Sea? ¿Quién va a ser? Quien no esté alineado a sus formas es fifí, es chayotero, es neoliberal, es conservador y es su enemigo político, su contrario. Da miedo. Yo estoy en contra y sigo estando en contra y seguiré estando en contra del libertinaje periodístico. Pero estoy igual de en contra a la mordaza periodística, que la vivimos durante siglos y hasta el año 2000. No podemos volver a tolerar que por pensar diferente o por opinar diferente se castigue. El día de ayer o el día de hoy escuché a alguien equivocadamente dijo el oficio periodístico. No, oficio a lo mejor fue hace 40 años. Ya sea la carrera, la licenciatura en periodismo. Ya no es ningún oficio, ya es una carrera profesional. Perdón, entonces, por no pensar igual, y no lo digo por mí, porque he visto mucho de ser un periodista, pincho hocico nada más, pero el coartar la libertad de expresión nuevamente al viejo estilo del PRI de los años 60, 70, en donde ni siquiera los fotógrafos tenían la libertad, y me tocó verlo.
Y me tocó vivirlo. Cuando le decían, con el presidente López Portillo, no le tomen el flanco izquierdo porque tenía una pequeña cicatriz. Todas las fotografías tenían que ser 3/4 o del lado derecho. El lado izquierdo no lo podían tomar porque tenía una pequeña cicatriz. A coartar. Todas las notas que había se las tenían que pasar a Gobernación, tanto radio como televisión, para ver cuáles aprobaban y cuáles no. Qué periodistas podían seguir y qué periodistas debían de callar. ¿Vamos a volver a caer en eso? Y dije, en cerca de un año, 2 periodistas. Estamos hablando de 6 meses. Carlos López de Mola y ahora Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso, el payaso tenebroso. Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. La misma libertad de expresión que vamos a tener, que tienen en Cuba, con un solo canal y un solo periódico, el Granma. Ahí se aclimatan o se aclimatan. ¿Eso es lo que quieren? ¿Eso es a lo que vamos a llegar con la 4T? A que sea única y exclusivamente la palabra oficial la que tenga validez. Está cabrón. Está realmente en chino. No podemos estar de acuerdo con ello. Un favor, que si me apuntan el apellido del señor Rodrigo. Amigos, amigas, me molesta dar este tipo de situaciones. Y quiero volverlo a reiterar, porque al parecer quien los escribe, obviamente, en el anonimato, en la cobardía del anonimato, se sigue refiriendo a esta su estación, GB Radio, de forma inadecuada, inapropiada, carente totalmente de educación, alegándonos a nosotros situaciones totalmente falsas. Nos dicen que después de y otra vez un breve relato por conducto de nuestro buen amigo Jesús Rojas, colaborador de esta estación. Nos presenta a un amigo de él, el señor Rodrigo Liberona, como un conocedor de ciertos temas. Tuve una plática con él. Dije, son temas difíciles, son temas quizás para gente con más conocimiento al respecto, pero dije, adelante, ahí está el horario. El señor Rodrigo Liberona fue la única ocasión que tuve la oportunidad de hablar con él. A partir de ahí le dijimos que viniera a hacer sus spots, entradas, salidas, musicalización, todo, para vestir a su programa. Lo vino, lo hizo, le agradaron las instalaciones de GB Radio. Después él ya dijo en qué momento él iba a comenzar el programa, lo cual estuvo en desacuerdo. La política y las referencias las pone GB Radio, no las ponen los locutores. Cuando se tenía que promocionar su programa, pues con los lineamientos de GB Radio. Vino su primer programa, quiso que se promocionara de forma diferente a como se promocionan los demás programas de GB Radio. Se dijo que no se podía, porque no podían haber excepciones. Mire, nos sale cualquier otro locutor o locutora, nos dicen, oigan, se están promocionando el programa del señor Rodrigo Liberona con 6 días de anticipación, el mío, ¿por qué lo hacen con 1 día de anticipación? Dijimos, no se puede. El señor Rodrigo Liberona, con la libertad que se tiene en esa radio, nos dijo, ok, si no se puede, les agradezco, muchas gracias, pero no quiero, no puedo seguir yo así con el programa.
¿de acuerdo? Creo que no fue la mejor forma de despedirse, pero así se hizo. A partir de ese entonces hemos recibido cualquier cantidad de absurdos, de faltas de respeto, de mentadas de madre. Así que, ¿por qué corrimos al profesor Liberona? Perdón, aquí nadie se corrió a nadie. Aquí hubo un alguien que no quiso continuar con unos lineamientos y con unas normas. Eso fue todo. Y ante el anonimato, la cobardía de ocultarse, porque con ustedes se presenta María Luisa, me presento yo, se presentan los locutores que estamos aquí con nuestro nombre y dando la cara, no ocultándonos, no, damos nuestro nombre y nuestra cara. Aquí, al parecer, algunos cobardes tratan de desprestigiar a GB Radio diciendo que los corrimos. Y insisto, con mentadas de madre escritas en nuestro chat, que es público. Y no tiene por qué el amable público que nos hace el favor de seguirnos leer estupideces, y perdón, pendejadas de gente ignorante. Estoy a punto de hacer algunas llamadas con nuestra buena amiga Claudia Álamo para hacer una denuncia ante la Policía Federal Cibernética, porque son estúpidos, son cobardes y siempre lo hacen de diferente módem. Entonces no puede ser rastreado a un solo lugar. La cobardía es así. Y nos tendríamos que presentar ante la escuela, ante el director de la escuela, en donde da clases el señor Rodrigo Liberona, para aclarar esta penosa situación. Nunca me he expresado mal el señor Rodrigo, pero no voy a permitir que allegados, alumnos, familiares o quien sea del señor Rodrigo Liberona falten al respeto a GB Radio, me falten al respeto a mí. No lo voy a permitir. Y lo hago público porque obviamente tenemos que borrar lo escrito por la cantidad de mentadas de madre que ponen y cuestiones totalmente falsas. Y si es necesario decirle al señor Rodrigo Liberona que venga a la hora del búho y que diga la verdad de las situaciones, lo hago. Porque aquí a nadie se corrió. No le gustó las formas, no le gustó el mecanismo con el cual funciona GB Radio, está bien. Pero ante esa situación, amigos y amigas, quiero ofrecerles una disculpa. Quien haya entrado a nuestra página de internet para todo el mundo, www.gbradio.com.mx, y haya tenido el sinsabor de haber leído las sarta de estupideces que escribe un cobarde o una cobarde. Les ofrecemos una disculpa. Estamos llegando al final de la hora del búho, amigos y amigas. Les invitamos a continuar con la mejor música en inglés y en español de toda la radio. Y si ustedes nos hacen el enorme favor, los invitamos mañana de 5 a 6 de la tarde al programa Un Café con una jovencita de 14 años que canta la música vernácula impresionante. Es un programa grabado, lo grabamos el día de ayer en el restaurante Bar La Diabla, aquí en San Miguel, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Ojalá y nos puedan acompañar y nos den sus opiniones. Su servidor y amigo, el licenciado Gisbert del Búho, les agradece infinitamente el favor de su atención, deseándoles que pasen una excelente tarde. Buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.